Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Gálatas. Ahora sí, el capítulo 4. ¿Qué dice y de qué habla, no? Este capítulo también nos va a mostrar muchas cosas interesantes, pero nos va a hacer entender un punto clave. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Arrancámoslo ya con ese versículo extraño. Y recuerden que este es una continuación. ¿Cómo había terminado el último versículo del capítulo 3? Aquí en esta nota podemos ver. Ahí está. El versículo 29 del capítulo 3. Ahora que pertenecen al Mesías, son verdaderos hijos de Abraham, sus herederos, y la promesa de Elohim a Abraham les pertenece a ustedes. En Reina Valera decía que son linaje, ¿no?, de Abraham. Entonces, ya que entendimos que todos estos mandamientos, esta ordenanza, estas leyes legalistas añadidas en el monte Sinaí por causa de la transgresión, y luego en el correr de los años por causa de los prevaricadores, los jueces, los líderes religiosos que de acuerdo a su conveniencia iban agregando mandamientos, todos estos decretos, nosotros quedamos libres al tener nuevamente la fe en la promesa que se le dio a Abraham. ¿Y cómo es que la promesa que se le dio a Abraham regresó a nosotros? A través de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Por qué le llamamos Salvador? Porque Él vino y toda esta culpa que había sobre nosotros por causa del becerro de oro, por causa de todos los mandamientos que hemos quebrantado, por causa de toda la vida desordenada que hemos vivido, Él la cargó. Él la recibió para sí. Y el Todopoderoso vio su vida, vio su andar, sus méritos, y le concedió ese honor. ¿Cuál honor? De ser nuestro representante, de cargar nuestras culpas, aceptó su petición hacia el pueblo. Cuando Yeshua estaba en la cruz y la gente se estaba burlando de él, hay una frase muy célebre que él dijo. ¿Quién se acuerda? Porque no saben lo que hacen. ¿A quién pidió eso? Al Padre. Perdónalos. En el pasado hubo también líderes que clamaron por el pueblo y actuaron por el pueblo, y el Padre le concedió, como Noé, como Moisés, el mismo Abraham, que clamó por Sodoma y Gomorra, por su pariente. El rey David clamó por su pueblo cuando veía que una plaga los estaba consumiendo. Entonces, todo eso eran figura de un Mesías que iba a venir, iba a hacerse responsable de nuestras culpas. Pero ¿por qué el Padre iba a aceptar su responsabilidad? Por los méritos que ha tenido. Eso es muy importante entender para que podamos entonces saber que Yeshua era el Mesías prometido por la forma en que actuó, vivió y cumplió lo que el Padre había establecido. Amén. Entonces, a través de Yeshua, nuevamente las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era esa promesa? Una tierra, una simiente por la cual serían benditas todas las naciones, una nación grande, pasan nuevamente a nosotros, que somos parte de la nación, porque dice que a través de su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Y qué es la bendición? ¿Qué es la bendición? El favor del Todopoderoso. Cuando nosotros nos sentimos mal, tenemos alguna situación, ¿qué hacemos? Oramos: Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Queremos orar por nuestro pariente, familia, amigo, país. Le pedimos que tenga misericordia hacia nosotros. El apóstol Pablo decía, oren por los gobernantes, oren por los hermanos, por las hermanas. Entonces, al nosotros recibir ese llamado, esa respuesta, estamos siendo bendecidos por el Eterno. ¿Y por qué alcanza esa bendición a nosotros que somos de las naciones? Por nuestro Salvador, Redentor, Yeshua HaMashiach. Amén.
y somos entonces nuevamente descendientes de Abraham. Qué bueno. Ahora, capítulo 1, continuando, ¿no? Piénsenlo, dice en esta versión. Miren cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, un poco más diferente que en la Reina Valera. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja, está hablando como una referencia, una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Para entender este relato, tenemos que entender también la costumbre que había en la antigüedad. En la antigüedad, un hombre poderoso tenía sus hijos y había muchos casos que sus hijos no valoraban el sacrificio o el poder o la riqueza que tenían sus padres porque nunca se esforzaron en nada, siempre tuvieron todo. Entonces, cuando sus padres eran viejos y morían y a ellos les ocupaba recibir la herencia, ¿qué hacían ellos? Como no la sabían administrar, fracasaban y el nombre de esa familia se arruinaba. Muchas veces eso ocurría también con reyes mismos. Reyes que gobernaron con toda sabiduría, lograron un gran imperio, pero después cuando le tocó a sus hijos gobernar, fue un desastre. En la actualidad mismo nosotros vemos empresas familiares que empezaron papá, mamá, trabajando duro, a full, lograron hacer una gran empresa, después ellos ya no pudieron más trabajar, dejaron en manos de sus hijos malcriados y los hijos arruinaron todo porque se la gastaron todo en sus viajes a Miami, viajes en Cancún, viajes aquí, viajes acá, comprándose autos caros y la empresa ya no podía más sostenerse y fracasan. Así ocurrió, así es. Entonces, ¿qué hacían los hombres inteligentes de aquella época? Le daban a sus hijos para que sean criados por los esclavos. Por los esclavos. Así me capta. Entonces, si yo tenía un grupo de esclavos y tengo mis 4 hijos y no quiero que sean creídos ni altaneros, cuando eran chiquititos, yo le entregaba a los esclavos. Ustedes van a criar a estos niños como sus hijos. Imagínense. ¿Y cómo viven los esclavos? Obedeciendo, ¿no? Entonces tienen que dormir con los esclavos, comer con los esclavos, creer siempre que son esclavos. Entonces cuando le ven al patrón, Señor, valorar cualquier cosa. Entonces, bueno, hoy estoy generoso, quiero dar un banquete a los esclavos. Y mis hijos, creyendo que son esclavos, ahí como, gracias, agradecen con todo, ¿no? Ese un pedazo que le di. Así crecen ellos con los esclavos. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que son mayores. Una vez que son mayores, ya yo puedo entender, bueno, ahora ya son mayores, yo ya les empiezo a llamar, a sacar de ese camino de esclavitud. Muchas veces lo que ocurría era que los padres se encariñaban con mis hijos y ya no me lo querían entregar. No, son mis hijos. Y muchas veces los hijos ya no le veían al papá patrón como papá, sino como alguien que quiere imponer nomás. Y para ellos su padre era su papá esclavo y su costumbre era siempre trabajar para el patrón. Entonces le era difícil este cambio. Por eso había una etapa de transición, una etapa de cambio en ese punto. Todo eso se relaciona perfectamente con lo que ocurrió con el pueblo hebreo. El pueblo hebreo cuando empezó a formarse ahí con Abraham, Isaac y Jacob, eran pequeños. Entonces ellos no podían todavía ser una gran nación porque no iban a tener la capacidad de sostenerse. Entonces el Padre, ¿dónde los envió? A Egipto. Ahí fueron y fueron criados por Faraón. Faraón los crió hasta que fueron ya una gran nación, un pueblo grande. Entonces cuando el Todopoderoso vio que su pueblo ya era grande y ya podían ser una nación que podía tener rey y autoridad, les llama, pero el Faraón no quería dejarlos ir. Entonces empieza la lucha. Pero sacarle al pueblo de Israel de Faraón no fue muy difícil. No fue difícil.
Con unas cuantas señales ya está. Yo también, yo les puedo decir a mis guardias, vayan y sáquenle a mis hijos de esos esclavos. Y van los guardias y le agarra, le mete preso a los esclavos y rescata a mi hijo. ¿Eso es fácil o no? Pero ¿qué era lo difícil? ¿Qué era lo difícil? Sacarle la mente de mis hijos que se criaron con esclavos, de que ellos no son esclavos, de que ellos son hijos del patrón. Eso era difícil. Entonces, aunque ellos estaban ahí con todos los lujos, con todo, en su mente todavía estaba, yo soy hijo del esclavo. Y por eso el pueblo de Israel tardó 40 años en entender que ellos eran hijos del gran rey. Y muchas veces cuando había situaciones, ellos ¿qué querían? Querían regresar a Egipto. ¿Y qué iban a ir a hacer en Egipto? ¿Qué creen ustedes que iban a hacer en Egipto? Que iban a, hola faraón, queremos ser, otra vez ser, iban a volver a ser esclavos. O sea, esa mente de esclavo no podía salir de sus corazones. ¿Entienden lo que Pablo ahora está queriendo explicarle a ellos? Ahora ustedes están recibiendo la bendición del Todopoderoso, son herederos de la promesa, pero quieren regresar a la esclavitud, a estar sujetos a régimen, a reglas. ¿Qué les pasa? Entonces así habla, ¿no? Entonces por eso le explica ¿cómo se ve? Relato, ¿cómo se puede decir? Tema, ¿no? De que el papá siempre le deja a su hijo criarse por esclavos para que hasta que pueda aprender. Bueno, en otra versión bíblica dice, lo que estoy diciendo es que mientras el heredero sea un menor, no es diferente a un esclavo, aun cuando él es el dueño legal de la herencia. Esa forma dice aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando vos empezás a entender todo lo que ha ocurrido? ¿Por qué yo me viví tantos años como esclavo? Era un propósito, que yo espiritualmente madure y comprenda el valor que tiene todo lo que hay en la casa. Por ejemplo, nosotros, por eso, cuando uno tiene hijos pequeños y le deja una niñera, ¿no? ¿La niñera es la que manda o no en la casa? ¿O no? Si el hijo le dice a la niñera, quiero irme en la calle, y la niñera le dice no, el hijo, ¿qué puede hacer? Tiene que obedecer, ¿no? La niñera es la que manda. Pero cuando el niño empieza a crecer, y ya sea un hombre, ahí la niñera tiene todavía poder sobre él, ya no tiene más poder. ¿Me captan, no? Algo así. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo dijo acá en Corintios, para que podamos entender. Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, eso de cuando yo era niño era cuando yo no comprendía bien las cosas, cuando todavía tenía una mente inmadura. Pensaba y razonaba como un inmaduro, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de inmaduro. Eso pasa también en nuestra vida. Cuando somos inmaduros, cuando no comprendemos algo, nuestro pensamiento también se enfoca hacia esa perspectiva. Pero cuando ya empezamos a crecer, nuestro pensamiento también ya cambia. Ya pensamos distinto. En lo espiritual también ocurre así. Cuando yo no conocía el plan del Padre, mis pensamientos iban totalmente hacia otro ámbito. Esto Pablo está hablando cuando yo todavía estaba sin entender el plan del Padre por la profecía, por la Torá. Yo seguía las reglas de este mundo, sin comprender nada. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Elohim ya me conoce a mí completamente. Entonces él dice que en estos momentos muchas cosas son dudosas. Así como cuando un niño pensaba de una forma diferente y cuando creció ya entendió muchas cosas, así también nosotros ahora, muchas cosas del Padre, muchas profecías, muchos misterios, no podemos comprender a claridad. Pero a medida que vaya aconteciendo, desarrollándose el tiempo, se nos va a aclarar todas las cosas, está diciendo el apóstol Pablo. Esto recuerden que es escribiéndole a los Corintios. De mi perspectiva, ¿no? Muchas cosas que en la Biblia narran en estos tiempos se están aclarando. Ustedes saben una cosa, voy a
voy a confesar algo. A medida que pase el tiempo, a algunos se le irá aclarando el panorama y a otros se le irá nublando. ¿A quién es el que se le irá aclarando y quién es el que se irá nublando? Eso solamente el tiempo lo dirá. Pero así está en la Escritura. Por eso tenemos que estar bien atentos. Porque los acontecimientos van a ser así. Entonces, algunos van a ir aclarándosele las cosas y por contrario, otros se le van a ir nublando más. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que este sistema es como, porque el sistema es el que controla todo, va a ir emparentándose con la humanidad. O sea, nosotros vamos a ir cuadrando en el sistema. A medida que pasa el tiempo, todos nosotros vamos a ir cuadrando. Y otros van a ir, ¿cómo se dice? Descompaginando. Como que no caben, no entran. Este no entra acá. Este como que no hay que, a ver. Yo he visto eso que ocurrió con las religiones, por ejemplo, con las denominaciones. Si usted analiza bien, muchas denominaciones ya están cuadrando con el sistema. Se están alineando perfectamente a lo que el sistema político, lo que sea, le exige, le pide, le dice que tiene que decir, que tiene que hablar, que tiene que enseñar, y así sigue. Y otros lentamente no van cuadrando. No, como que no doy qué. ¿Cuándo doy qué? ¿Y qué pasa cuando algo en un sistema no entra? ¿Qué se quiere hacer con esa cosa? Cortar, tirar. Bueno, eso es lo que va a ir ocurriendo a medida que pasa el tiempo. Eso fue una confesión. Que les confesé ya, ¿no? Pero bueno, el sistema. Bueno, entonces Pablo también nos dice que ahora todavía no se está viendo muy bien, pero a medida que pasa el tiempo se va a aclarar. Bueno, sigámonos. ¿En qué versículo estamos? 1, ¿no? 2. Sino que está bajo tutores. O sea, estaba continuando con el tema de hace rato, ¿no? Tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Sigue con el mismo relato de las personas que están bajo el cuidado de los esclavos, ¿no? Tutores o curadores, dice. Acá en esta nota, Biblia K2 dice así: más bien él está sujeto a administradores y celadores. Administradores y celadores. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros, a propósito, por ordenanza del Padre, estamos bajo personas que van a administrar lo que un día va a ser nuestro. No sé si me entienden, ¿no? Lo que un día va a ser mi fortuna, lo están administrando mis empleados. ¿Por qué? Porque yo no tengo todavía la capacidad de hacerlo. Eso ya ocurrió muchas veces en la Biblia con reyes. El rey Josías, Josías también, el rey Joás, empezó a reinar cuando tenía 8 años. Entonces, un sacerdote llamado Joiada fue lo que empezó a gobernar. Pero él era el rey, pero fue Joiada lo que administraba todo. Hasta que Joás tuvo ya la edad suficiente y él pudo ser rey. También ocurrió eso con Josías. Entonces, la Biblia nos explica así entonces. Muchas veces nosotros estábamos sujetos, puede ser bajo alguna religión, bajo alguna denominación, bajo algún sistema, para que nos prepare, preparando nuestra mente, nuestra vida, para el día que nosotros podamos abrir la mente, comprenderlo, la voluntad del Padre, ya seamos nosotros los encargados de dirigir nuestro destino. ¿Sí me comprenden? Pero mientras estábamos sujetos bajo esa organización. Ahora le voy a dar un punto donde el pueblo estuvo sujeto bajo esa organización, pero hay dos categorías de acuerdo a la Torah. Una, el Padre te dejó allí para que vos puedas crecer y desarrollar y después administrar tus bienes. Otra, vos creciste, pero cuando llegaste a la edad donde tenía que administrar tus bienes, ¿qué hiciste? Malversación. Por eso ya los administradores ya no funcionan ahí. Ahí aparecían ¿cómo decía hace rato? Celadores.
sea, personas ya como policías, como policía, ¿no? Ya alguien que te va a obligar a que estés sujeto por tu incapacidad a pesar de que sos grande. Entonces, ¿sí me entienden ya? Cuando soy chico me cuida alguien porque estoy todavía chico y no puedo. Pero cuando soy grande, ¿por qué un policía me tiene que cuidar? ¿Por qué un policía tiene que estar detrás de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya soy grandote, pero todavía hago macanadas. Entonces ahí ya va a venir lo que se llama culpa, castigo. Y voy a quedar otra vez bajo administración. ¿Me entiendes o no? Pero ya por mi incapacidad. Porque aunque ya crecí, mi cabeza todavía no aprende. Hasta que aprenda. Eso es lo que le pasó al pueblo de Hebreo y eso muchas veces le pasa a muchas personas. Y eso es lo que está pasando a los Gálatas ahora. Dice acá, Egipto fue el primer país que el Padre entregó a su pueblo para que puedan crecer. Finalmente ellos crecieron, pudieron ser país y después, mientras eran país, ¿qué empezaron a hacer? A hacer mala administración, prevaricación. Queja del profeta Oseas, queja del profeta Amós. Y vino un país llamado Asiria y los aprisionó y los encarceló y los llevó presos a Asiria. ¿Qué les parece? Y otra vez quedaron ellos bajo tutores, bajo celadores. Pero esta vez no porque eran chicos, sino porque eran incapaces. Después, el pueblo de Judá, que estaba administrando bien, otra vez empezó a hacer lo contrario y vino el ejército de Babilonia y nuevamente los apresó. Estuvieron 70 años bajo el poder de los babilonios. Después ellos fueron libres, pero libre medio, porque en realidad quedaron bajo poder de los persas. En ese lapso que ellos quedaron bajo poder de los persas y tuvieron una mediana libertad, los propios judíos empezaron a crear sus leyes, sus ordenanzas. Y después de los persas vinieron los griegos. Tuvieron muchos conflictos con los griegos. Después vinieron los romanos y por último vinieron los judíos, el sistema judaizante. Ahora después yo puse ahí sistema religioso. Porque después de que el sistema, el movimiento judaizante que manipulaba y controlaba a muchos creyentes en Yeshua, decayó allá por el año 130 y algo, ellos totalmente ya decayeron porque los judíos tuvieron muchas veces guerra con los romanos y hubo un tiempo en que donde ya los romanos dijeron, ya no queremos saber nada de los judíos, no queremos que exista los judíos. Entonces totalmente quedaron casi extinguidos. Entonces ahí aparece el sistema religioso, una mezcla de judíos, griegos, romanos, que en el año 325 se convierte en el catolicismo y que en el año 1500 y tanto se convierte en el protestantismo y así sucesivamente hasta nuestros días. Hoy es como la última parte de la estatua que vio Daniel, hay una mezcla ya. ¿Qué era lo último que había en el pie? Era hierro con barro. El barro representaba al hombre, el hierro poder. Quiere decir que dentro del hombre está mezclado unos poderes que no se distinguen muy bien. Entonces el sistema final que va a gobernar este mundo va a ser un sistema oculto, un poder oculto en medio de la gente. Nosotros estamos entrando ahora ni Daniel ni Apocalipsis, ¿por qué no metemos en esto? Para poder entender nomás cómo, por causa de que somos incapaces de administrar lo que el Padre nos dio, otra vez tenemos que quedar bajo el poder de sistemas. Bajo el poder de sistemas que controlan y operan nuestra cabeza. Y creo que eso está ocurriendo hoy con muchas personas. Vamos a ver lo que dice la Torá. Deuteronomio 28, 64. Pues el Eterno te dispersará por todas las naciones desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Esto ya decía la Torá, por tu incapacidad de administrar
ya siendo grandote, feroz tipo, ande de catuiti de manejar la ore riqueza, te voy a enviar lejos para que sea esclavo y adores piedra y madera. ¿Qué les parece? O sea que si ahora vemos gente que está caminando kilómetros por una estatua o inclinándose ante una piedra, ante madera, es por su incapacidad de entender lo que el Padre le ha heredado, por la herencia de ser descendiente de Abraham y Jacob. Ahora tiene que estar sujeto a esa regla o a denominaciones. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros. Las cosas secretas, las cosas que no comprendemos, no importa. Pero las cosas que ya nos revela, que nos abre el entendimiento, son para nosotros. ¿Y para qué? Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Si el Padre nos va revelando algunas cosas, es para que podamos aplicarlas a nuestra vida. Deuteronomio 30:15. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Lógico, si va a administrar bien algo que se te cedió, una herencia, ¿qué va a venir a tu vida? Prosperidad. Tu vida es algo que el Padre te entregó. Cuando eras chico, tenías que estar sujeto a otras personas, pero ahora sos grande, sos el administrador de tu vida. Si administras mal, ¿qué te va a venir? Calamidad. Eso dice la Biblia. Yo te doy la opción, pues hoy te ordeno que ames al Eterno tu Elohim y cumplas sus mandatos, decretos, ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Eterno tu Elohim te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y a rendir culto a otros dioses, fíjense, no quieres escuchar lo que el Padre te dice, te negás a seguir sus pasos y te dejas guiar por el sistema, siendo ya un grandote, ¿qué te va a pasar? Entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para tú y tus descendientes puedan vivir. La tierra, o sea, significa la vida que estamos llevando. La tierra, algunos dicen que es la tierra de Israel, probablemente. La tierra de Israel va a ser testigo de que yo te di este juramento. Mientras tú apliques lo que yo te estoy dando, siempre vas a tener bendición. Pero de lo contrario, la tierra te va a negar. ¿Y qué es lo que le iba a negar? Su fruto, su fertilidad. Y eso ocurrió. La tierra de Israel fracasó. La gente que vivía en Israel empezó a morirse hasta de hambre. En el mundo también ocurrió muchas veces eso. Pues elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerse firmemente con el Señor, tu Elohim, esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Eterno, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a tus padres, antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, esto es lo que dice la Torah. Estamos en el versículo 2. Apenas estamos avanzando, ¿no? Algún día vamos a terminar, ¿no? Versículo 2. Versículo 2. Así también nosotros, versículo 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora ya está explicando. Nosotros cuando éramos inmaduros, los desperdicios de esta vida nos esclavizaban. El sistema nos controlaba, las religiones, íbamos de aquí para allá detrás de cualquier cosa, porque no éramos maduros. Está hablando el apóstol Pablo. Veamos la nota 3. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera el Mesías. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo.
corrientes espirituales que no se podían distinguir. Fíjense lo que dice en Colosenses 2:8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no del Mesías. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que crearon muchos disparates y que atraparon la mente de muchas personas? Sistema religioso del judaísmo en tiempo del apóstol Pablo. Ese sistema les atrapaba a ellos, no los dejaba avanzar. Tradiciones de los pueblos opuestos a la Torá, que eran fornicación, robo, crimen y mentira. Habían algunas tradiciones entre los pueblos paganos de robar a otra persona. Había algunas costumbres que tenían que, si vos podés robar, entonces vas a hacer vas a estar listo para ser parte del clan. Algo así, ¿no? También había otros que si vos podés matar a alguien, entonces estás listo para ser parte de nuestro grupo. Yo estoy hablando de tradiciones que tenían los pueblos de antes. Ya que me viene esto a la mente, en Bolivia, y esto es verídico, ustedes pueden googlear y averiguar, había una tribu allá por Potosí, que ellos tenían un ritual del sol, creo que se llamaba, y un baile con una piedra. Entonces ellos danzaban con la piedra, y mientras danzaban se iban así amenazando, ¿no? Amenazando. Y de repente, entre los que se veía más, el que era medio cobarde, hacía así, pero después retrocedía, hacía así, después retrocedía, y los que eran más valientes y decidían, se iban quedando. Y algunos, no, yo hasta acá nomás, hasta que quedaba, ¿cómo se dice? Uno y uno. Y eso sí ya se tenían que dar con todo. Y uno tenía que dar en la cabeza, hasta que uno muera. Y si moría uno, dice que ese, según su creencia de ellos, ese que murió era un sacrificio para que ese año la tierra tenga productividad. Ustedes dirían, pues, pastor, está hablando tontería. Yo en Bolivia, inclusive nosotros nos venimos acá, trajimos esa danza. Un pastor nos exhortó mucho, esa danza satánica, nos dijo. Pero era parte de la cultura de ese pueblo, Potosí. Entonces, esa persona que moría era como, después ellos le alzaban al muerto y le llevaban como sacrificio, al ganador le llevaban como salvador. Él se iba como salvador. Eso cuentan algunos que en algunas regiones alejadas de Bolivia todavía se practica de esa manera. Ya en las ciudades ya no, porque ya si vos le matas a alguien te va preso. Pero en los pueblos donde no llega la policía, ahí todavía siguen practicando. Bueno, prácticas como esa existían en aquella época de matar, o por ejemplo, entre las mujeres había que para que vos seas mujer, tenía que ir a ofrecerte a un extranjero. Entonces ahí recién vos podés ser una mujer fértil. ¿Qué les parece esa costumbre? Un extranjero, había un puerto por esas ciudades donde llegaban muchos extranjeros y vos tenías que ir a pararte ahí y un extranjero tenía que venir y pagarte un dinero y vos tenías que acostarte con ese extranjero y ahí vos eras mujer. De lo contrario, no era. ¿Qué les parece esa costumbre? Bueno, cosas como esta muchas veces entraban en la mente de los que ya estaban como creyentes en Yeshua. Y había otras cosas peores. Robos, crímenes y hasta mentiras. Bueno, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, todas estas cosas, todos estos pensamientos, todas estas obras de la ley, mandamientos, tradiciones, nos gobernaban porque nosotros estábamos sin el Mesías. Sin el cumplimiento del Mesías, se puede decir literal, porque algunos ya tenían esa promesa por la fe. Muchos ya creían, aunque el Mesías no apareció, ya creían que iba a aparecer el Mesías. Un ejemplo es Simeón, ¿no? Uno que estaba en el templo y dice que aguardaba la promesa de que Israel iba a ser restaurada y que el Eterno le había revelado que él no vería la muerte hasta que sus ojos puedan contemplar al Salvador. Y al final le trajeron a Yeshua cuando era bebé. Aquí por fin tu siervo ve con sus ojos la salvación de Israel, redención para el pueblo, para los gentiles, luz para los gentiles. Despide a tu siervo en paz. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Bueno, entonces había personas que ya esperaban eso, mucho antes que él.
Entonces ahora vino el cumplimiento. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, ya Yeshua vino, ya vivió, ya murió y ya la promesa estaba difundiéndose. Por eso nosotros ya no necesitábamos vivir bajo ese régimen legalista que había sido implementado por los líderes, por los hombres. Ya teníamos que tener libertad. Ahora habla de nacido de mujer. Y todos nosotros nacemos de mujer. Eso significa el que va a ser nuestro libertador, nuestro salvador, va a ser una persona semejante a nosotros. Tiene que tener semejanza con nosotros. ¿Se acuerdan de otro que habla que es nacido de mujer? Entre todos los nacidos de mujer no se ha levantado otro superior que quiere decir que nació de mujer semejante a nosotros. No es un Superman, es un hombre semejante a nosotros. Pero ¿qué le hace especial? ¿Qué le hace especial? Aplica lo que la Torah dice. ¿Por qué Yeshua se convirtió en un hombre celestial? Porque aplicó lo que venía del cielo. ¿Se acuerdan que le dijo Nicodemo? Sabemos que tú vienes del cielo. Le dijo, ¿no? Porque todas las cosas que hace, solamente alguien que viene del cielo las puede aplicar. ¿Qué es lo que viene del cielo? Satanás también hace milagros del cielo. ¿Qué venía del cielo? Cuando se habla de cielo se refiere a lo celestial, ¿no? La Torah, los estatutos, La Torah espiritual. ¿Se acuerdan que fue dado por medio de ángeles, dice? ¿Y los ángeles dónde están? En el cielo, ¿al lado de quién? Del Todopoderoso. Entonces los ángeles son seres celestiales. Te traen a ti las instrucciones de arriba. Vos las recibí, ¿qué clase de ser sos? Un ser celestial. Un ser, ¿cómo se puede decir? Divinizado. Pero es porque aplica lo que viene del cielo. Eso es una cosa que muy pocas veces podemos comprender en este tiempo, ¿no? Pero eso es lo que Pablo nos está queriendo explicar. Eso es lo que significa nació de mujer. Ahora, y nació bajo la ley. ¿Cómo es esto? Es un hombre semejante a nosotros que también nació sujeto al sistema. Tuvo que estar bajo el sistema. Quiere decir que cuando era niño tenía que vivir también bajo el régimen que el sistema le oponía o le daba. ¿Hasta cuándo iba a vivir así? Hasta que sea mayor. Y cuando es mayor, ¿qué pasó? El padre le reconoció y le dijo, hijo, ven aquí. Llegó la hora de que vayas contra el sistema. ¿Y qué hizo Yeshua cuando llegó a la edad de donde tenía que ya comenzar su ministerio? Empezó a ir contra el sistema. Empezó a ir contra las leyes establecidas por ese gobierno de aquel entonces. Como nosotros también. Nosotros mientras éramos niños, mientras nacimos bajo el sistema católico o cual sea. Hasta que fuimos creciendo y el Padre nos habló y nos llamó, yo soy tu Padre. Tú no eres hijo de una, como decía el cuento de la gallina, ¿no? Y el águila, así era, ¿no? La gallina que le crió al águila mucho tiempo. Y entonces ese águila siempre pensó que era una gallina. Y las gallinas siempre miran hacia abajo, ¿verdad? ¿Hacia dónde miran las gallinas? Hacia abajo. ¿Qué están buscando abajo? Comida. Pero el águila mira de arriba hacia abajo, ¿no? Siempre mira de arriba. Pero este águila águila que fue criado como gallina, siempre miraba hacia abajo, que su mamá le decía, nunca mires arriba, hijo. Siempre tienes que mirar abajo. Porque los gusanitos no están arriba, están abajo. Sí, mamá. Hasta que un día escuchó un sonido raro, un grito de águila. ¿Cómo gritan los águilas? No sé cómo gritan los águilas. Ahora después en la edición voy a poner efectos especiales, ¿no? Grito de águila. Entonces, escuchó un sonido raro. Este es un cuento, ¿no? Que conste, ¿no? Un cuento. Entonces, ¿su mamá qué le había dicho siempre? Su mamá gallina, no mire arriba. Pero esta vez, escuchó otra vez y no podía aguantarse y una ya era gigante. Su mamá, hijo, tiene que obedecerme, hijo. Ya él podía comerlo a su mamá. Pero hasta que un día rompió esa regla. Y miró hacia arriba. ¿Y qué vio? Un enorme águila que volaba a su alrededor. Entonces, ¿qué vio? Esto vio.
alguien que extendía sus alas. Y un día se le ocurrió también hacer eso y extendió hasta que poco a poco, ¿no? Después de un tiempo ya voló y se fue. Y dejó de vivir mirando el suelo. Eso es un cuento, ¿no? Para entender. Nosotros también. Llegaba un tiempo que ya no nos vamos a poder, no vamos a poder evitar más seguir bajo ese sistema. Claro, el que es pollo va a ser pollo toda la vida, ¿no? Pero el que es águila va a llegar el tiempo en que no va a cuadrar en el sistema. Hola, granjero, va a vender un guazú, va a cuatro chiste, pues va a guazú, muere el pollo. Pero el que nace águila, tarde o temprano, como pollo, tarde o temprano se le va a descubrir. Va a cambiar su apariencia. Cuando hay pollo, otro animal. Bueno, entonces Yeshua nació también como pollo, como todos nosotros, pero llegó el tiempo en que él tenía que salir del sistema. Bueno, veamos este texto 5. Gálatas 4, 5, ¿no? Nueva traducción viviente. Elohim lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, sistema religioso añadido, a fin de poder adoptarnos como sus hijos. Este es, nosotros que estábamos leyendo, el 4 recién, perdón, me salté al 5. Nota 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Elohim envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, sistema religioso judío. Ahora, fíjense que Lucas habla acerca de este tema. Solamente aquí Pablo menciona sobre quién era la mamá de Yeshua, que era una mujer. Está ahí nomás. Pero ahora Lucas nos explica cuál es el objetivo por el cual Yeshua nació y específicamente de esta mujer. ¿Quién era esa mujer? Miriam, ¿no? O más conocido como María, ¿no? Dentro de poco le van a celebrar su día, ¿no? A su imagen, guau. Dice, esto le dice el ángel a Miriam: no tengas miedo, Miriam, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor del Eterno. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Ya, primero, esta mujer va a concebir y le va a poner un nombre a ese niño. Nombre representa acción, obra, manifestación, méritos. ¿Cuál va a ser su nombre? Yeshua o Yehoshua, que significa el que va a rescatar. ¿Y qué estaba diciendo en Gálatas? Que por qué Yeshua fue enviado para rescatarnos, dice. Eso va a decir más abajo en el versículo 5. Entonces el nombre ya significa la acción que va a ejecutar. Después, él será, entiendan bien de esa acción, grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Ahora, ¿por qué le van a llamar Hijo del Altísimo? Primero, ¿qué es lo que le dijo a Miriam que iba a hacer? Poner su nombre, Yeshua. Después, va a ser grande. Grande significa acción enorme. Va a realizar una gran acción, una gran labor. Y esa labor implica poderes celestiales, milagros y manifestación de la Torah. Y por esos poderes y esa manifestación que va a realizar, la gente le va a llamar Hijo del Altísimo. Así la Biblia nos está explicando. ¿Están comprendiendo? Hay que entender bien lo que la Biblia nos explica. No es que simplemente van a ser Hijo del Altísimo, no. Aunque Simeón dijo, luz para las naciones, salvación para tu pueblo, él veía eso por la fe. Es como que tenía ojos del futuro. Ahora lo veía un niño así. Pero ese niño en ese momento no era nada. Era un niño que estaba bajo el sistema del judaísmo, bajo la ley, simplemente. A partir de los 30 años, Yeshua empieza a hacer, su nombre empieza a funcionar y a ser grande. Y con sus méritos y hechos, la gente le llamó Hijo del Altísimo. Hoy en día, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas idolatrizan, así se puede decir, o idolatran a Yeshua, a su nombre, pero no a sus méritos. Como que sus méritos no implican ningún valor. Y le ponen a Yeshua como un amuleto, como un objeto de suerte. No es así. No es así. Y Pablo entiende perfectamente.
Y Lucas también. Ahora, miren, será llamado Hijo del Altísimo y después, el Señor Elohim le dará el trono de su antepasado David. Entonces, fuera de que va a ser llamado Hijo del Altísimo por todos los méritos que va a hacer, hay otra promesa para este niño. Va a recibir el trono de David. Y el trono de David implica las 12 tribus de Israel reinando desde Jerusalén. Y eso todavía no aconteció. ¿Me entienden? ¿No? Por lo tanto, lo que va a hacer que este niño llegue a ser rey en Israel desde Jerusalén va a ser esos méritos que va a realizar cuando su nombre sea engrandecido. Los méritos de llevar el mensaje, de morir por su pueblo y de resucitar. Todo tenía perfecto orden. Y va a reinar sobre la casa de Israel, sobre el trono de David. Y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Todo esto es lo que Yeshua va a hacer. Todo esto es lo que Pablo le está queriendo hacer entender a los Gálatas cuando habla de que nuestro Mesías es alguien que nació de una mujer especial. ¿Por qué especial? Porque recibió promesas. Lo que le hace especial a Miriam son las promesas que recibió del ángel. ¿Me entienden? No es que nació nomás Yeshua y ya está. Recibió unas promesas. ¿Y a nosotros qué nos interesa? Que sea Miriam la madre de Yeshua o las promesas que el Eterno le dio a Miriam por medio que iba a cumplirse con ese niño. ¿Qué nos interesa a nosotros? Las promesas, las cosas que iba a realizarse a través de este niño. Y eso es lo que le hace a Miriam, a María, grande y favorecida. Amén. Bueno. Marcos 1:15. Palabras de Yeshua diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ahora Yeshua empieza su ministerio y arranca diciendo que se cumplió el tiempo. ¿Se dan cuenta que había un tiempo en que nosotros teníamos que vivir bajo el sistema, bajo el régimen? Ya terminó ese tiempo. Terminó el tiempo en que teníamos que estar bajo la ley. ¿Por qué estábamos bajo la ley? Porque habíamos sido culpables por el becerro de oro. Más antes, culpables por el pecado de Adán. Estábamos siempre bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Condenados. Aunque ofrecíamos sacrificio, nunca podían quitar los pecados de las personas. En cuanto a la conciencia es. Se hacía visible. Cada vez que vos ofrecías los sacrificios, ¿de qué te acordabas? Sí, de que era pecador. De que era pecador. Por ejemplo, Adán tuvo que sacrificar, el Todopoderoso tuvo que sacrificar 2 animales para cubrirles. Cada vez que ellos sacrificaban animales, ¿de qué se acordaban? De que habían pecado ante el Eterno. ¿Por qué ellos tenían que sacrificar animales? Porque para vestirse necesitaban la ropa de animales. Entonces, aunque les cubría de su culpa, pero en su conciencia, ¿qué le hacía entender? Somos culpables. Porque antes, ¿cómo ellos andaban? Sin ropa. Entonces, la ropa que te está cubriendo de tu culpa, ¿qué te hace entender? Que vos fuiste culpable. Todo esto hasta que llegue el Mesías. El Mesías sí me libertó de toda esta culpa. Amén. Por eso yo no tenía que ofrecer nada. Entonces, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentíos? Regresen a las promesas y crean en lo que está establecido en la Torah. Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Elohim cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba o Padre. Padre Santo, dicen algunos. Abba, Padre. Ahora, el espíritu que recibimos no es más un espíritu. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Vamos a volver otra vez al ejemplo del hijo que se crió como esclavo toda la vida. Pero ahora su papá, que es el rey, le llama para que sea su hijo. Pero en esa transición, en su mente, él todavía le ve a su papá, que toda su vida fue su patrón, le ve como su patrón. Entonces, hijo, ¿puede venir y sentarte? Sí, señor, le dice él. ¿Puede comer lo que querés? Sí, señor. Así, no sé si me entiende, ¿no?
y está en la casa y ¿puede ir a dormir nomás? Sí, señor. ¿Puede bañarte nomás? Sí, señor. Todavía él tiene un espíritu de esclavo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, nosotros ya, el Padre ya nos quitó ese corazón. Ahora hay un corazón de hijo. ¿Y cómo es el hijo con su padre? Libre. Entra, el hijo está ahí en la mesa y el hijo agarra una vez la pierna más larga, el pollo más grande, o agarra la gaseosa. Había último y tomó todo y el papá se quedó sin gaseosa. Y al hijo tranquilo. Ay, bueno. Siente libre. ¿Así o no? ¿Los hijos no se sienten libres con su padre o se sienten así? Ese espíritu nos dio el Todopoderoso con nuestro Padre. Efesios 1:5. Elohim decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Yeshua HaMashiach. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No solamente está hablando Pablo que quería salvarnos y librarnos del pecado. El Todopoderoso quería que seamos parte de su familia, que seamos como la familia, no solamente los arrimados. ¿Qué pasaba en el judaísmo en la antigüedad? Los prosélitos no eran considerados puros seguidores del Eterno, sino que arrimados. Nosotros los judíos somos los puretes, ustedes son los que están a nuestro alrededor nomás, los convidados. ¿Me captan, no? Es como decir que en una familia están los que son hijos, los que son sobrinos, y después algún miembro que viene a vivir en la casa, o algún invitado, entonces nunca se siente como la familia, ¿no? ¿Me entienden lo que está diciendo? Solo como el arrimado nomás, el que viene, ahí está, y come de balde, algo así, ¿no? Entonces siempre se siente menos. Eso no quería el Todopoderoso para los conversos en Yeshua, sino que también ustedes son hijos legítimos, adoptados legítimamente. Cuando se hace una adopción, existen papeles, ¿no? Y el adoptado recibe todos los derechos que el hijo, ¿cómo se llama? Hijo oficial. Bueno, ese. ¿O no? Sí, al ser reconocido, por más que haya sido adoptado, recibe también todos los derechos. Eso el Padre está explicando aquí. Bueno, miren todo lo que el apóstol Pablo está explicando por causa de que ellos ahora están sujetándose nuevamente al sistema. Bueno, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que redimiese, que significa rescatase. Y acá en esta nota dice, Elohim lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Acá la palabra bajo la ley significa esclavo porque vos te hacías esclavo por dos razones en la antigüedad. Una, porque tu pueblo fue conquistado por algún país poderoso, y otra porque cometiste un delito. Ustedes saben eso. Los que cometían delitos se hacían esclavos. No sé si llegaron a ver esa película Ben-Hur. Ben-Hur era un hombre poderoso en Judá. Un día cuando pasaba una delegación de romanos, según la película, ¿no? ¿Y dónde está eso en la Biblia? No me pregunten ahora. Su hermana y su mamá estaban mirando desde el terrado, ¿no? De su balcón. Y una de las tejas estaba ya flojo, y su hermana echa y se cae por el gobernador de Roma, ¿no? Que estaba llegando. Entonces lo ven los soldados y allá está. Y se van y le arrestan. Le arrestan a él y a su hermana. Y le llevan a él preso. Después conocen toda la historia. Pero por causa de eso, él se convierte en esclavo. Y no sé por qué fue libre. Creo que hubo una guerra entre barcos. Él creo que era remador. Y él le rescató a uno de los gobernadores. Y ese gobernador después le lleva a Roma y le nombra a su hijo y le da su anillo y todas esas cosas. La película tiene 3 horas por ahí, así que si le explica todo no me va a tener tiempo. Pero lo que sí les digo es que muchas veces vos te hacías esclavo porque cometiste algún delito. ¿Y cuál fue nuestro delito? Haber transgredido los mandamientos del Todopoderoso. Antes en Egipto fuimos esclavos porque el faraón
que estaba para tenernos hasta que fuéramos grandes, no nos quería liberar, pero nuestro Padre nos liberó, fuimos libres. Pero después, ¿qué pasó en el desierto, en Sinaí? Nosotros cometimos un delito. Entonces, podemos decir que éramos culpables. Y todo ese tiempo teníamos que ofrecer sacrificio. ¿Y qué hacían los sacrificios? Otra vez vuelvo a repetir. Cada vez que llevábamos el sacrificio, ¿de qué nos acordamos? Del pecado, de que somos culpables. Nunca podíamos ser libres hasta que vino Yeshua y nos liberó. Amén. Porque no hay, Romanos 2 dice, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Porque todos los que sin ley, instrucciones, han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjense que acá dice, algunos pecan sin ley, o sea, no tienen instrucción, pero igual cometen algunas transgresiones. Otros sí tienen instrucción o sí están sujeto a un régimen, entonces igual van a ser también juzgados por la ley. O sea, los que están bajo la ley son los que han cometido pecado y tienen que seguir un régimen, como era lo de los sacrificios y todos los rituales. Entonces ellos, si no ejecutaban esa acción, iban a ser juzgados por la ley. Eso el apóstol Pablo está diciendo. Porque no son los oidores de la ley, las instrucciones, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Terminemos. 6. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Padre Santo. O sea, ¿por qué dice por cuanto sois hijos? ¿Qué es lo que nos ha hecho hijos? La obra redentora de Yeshua. El que ahora comprendemos que esas promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob eran para mí. Que Yeshua cargó nuestras culpas. Que al morir y al resucitar nosotros somos parte de una familia. Que hemos sido adoptados por el Todopoderoso. Todo eso termina en la conclusión de que somos hijos de Elohim. No sé si me captan. Me libraron de mis culpas. Me enseñaron la historia que había, las promesas, la bendición que había para mí, que se había dado desde antes. Me rescataron. Me hicieron parte de su familia. Me adoptaron y hicieron documentos legales para mí. ¿Puedo decir todavía que el Todopoderoso no es mi padre? No sé si me entienden lo que digo. Después de que una persona, vamos a poner un niño de la calle, vos le rescatás de la calle, le bañás, le llevas al hospital, solucionás todos sus problemas si tuviera deuda. Después te vas a los registros y hacer todos los papeles, le pones ahí como tu hijo legítimo, le da todos los derechos. ¿Él puede o no puede decir que ese es mi papá? Puede, tiene, todo el privilegio legalmente y también, ¿cómo se dice? Servilísticamente. Esa persona, ese niño está viendo cómo se le está sirviendo, se le está dando todas las cosas, aunque no se hicieran legal, él ya por el trato que le está dando a esa persona le va a querer llamar papá, pero aparte del trato también lo está haciendo documentalmente, sí, documentalmente, firmando ante la ley. Eso hizo el Todopoderoso por nosotros a través de Yeshua. Por eso entra entonces nosotros, al ver todas esas cosas, un espíritu, dice, un aliento de querer decir, el Eterno es mi Padre. Claro. Sí. Todos esos requisitos se empezaron a hacer, pero lo que suelen ver las personas que quieren adoptar, ¿no? Muchas veces el que va a ser adoptado no quiere irse con tal familia, no sé si me entienden, ¿no? Y el otro le quiere adoptar, queremos ese niño y hace todo lo posible por ganar su corazón. Le da esto, 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 le muestra esto. Pero el otro muchas veces no quiere, ¿no? Vamos a suponer que vos le adoptás a un niño que no le quiere a esa persona. Terrible sería, ¿no? Yo soy tu papá. Vos no sos mi papá. Vos sos el Señor que se fue a traerme de ese lugar. Qué terrible eso.
ustedes no son mis padres, nunca lo serán. Terrible esa clase de persona, ese niño, ¿no? Pero existe alguien que quedó resentido. Nosotros éramos resentidos por causa del sistema, por causa de las religiones. Entonces el Todopoderoso hizo de todo para ganar nuestro corazón. Nos trató de hacer entender que nosotros estábamos así por causa de nuestras malas decisiones o por las situaciones que vivimos. Por eso Yeshua nos rescató, pagó todas nuestras culpas y hizo documentos legales. Por eso dice que hizo pacto, hizo alianza para que nosotros seamos reconocidos como hijos. Entonces lo que ahora Pablo dice, que ahora no es el problema ante el Padre. El Padre ya hizo todo para que seamos hijos. Ahora es que de mí salga el deseo de si soy su hijo. Yo soy su hijo. Entonces, cuando sale el deseo de que yo soy su hijo, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer? Sí, yo quiero agradarle a él porque ya de mi corazón yo siento que es mi papá. Entonces quiero limpiar la casa, limpiar el auto, no sé si me entienden, ¿no? Quiero guardar sus mandamientos. No es porque me está obligando, mira, yo te adopté, te saqué de ese orfanatorio y ahora me cumples. Entonces ese es como un esclavo, ¿no? Un esclavo. No, el Padre ganó mi corazón, hizo todo para que yo pueda sentirme como hijo y que cuando voy a hacer las cosas para Él lo haga como un hijo que hace hacia su Padre. Y ese es, dice que ese rúa que clama, que nos empuja a decir, Él es mi Padre. Entonces yo cumplo los mandamientos, no porque me esté cargando otra vez con legalismo, sino porque siento que es mi Padre. ¿Me captan, no? Eso es lo que la Biblia, lo que Pablo está queriendo entender acá a los Gálatas insensatos. Van a pepillay, van a volver a la esclavitud. Torpes. Bueno, nota 6. Miren lo que dice en la Biblia, ¿no? Ezequiel 36, profecía que había de los antes. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Ese corazón sensible, no para que sean más duros como antes. Pondré mi rúa, mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Todo un proceso va a haber para que yo pueda tener ese deseo de recibir del Padre que estas cosas que me está dando son buenas. No es que me va a decir ahora tienen que cumplirme los mandamientos, si no los ejecutaré. ¿Me entienden? No? Esa era la labor del Mesías, pero los rituales eran diferentes. Como decía en Gálatas, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, va a vivir, pero lo tiene que hacer. Y si no lo hace, sácate. Le guste o no le guste. Además de que lo tiene que hacer, siempre le va a estar recordando que por causa de su pecado hizo eso. Terrible. Isaías 61:11. El Eterno Soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos los alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera cuando brotan las plantas por todas partes. Esa es una promesa para los últimos tiempos. Salmos 2:7. El rey proclama el decreto del Eterno. El Eterno me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Tú eres mi hijo, dice. Así que pídeme lo que quieras. Está hablando al que ha entendido la voluntad del Padre. Lo que dice Yeshua, ¿no? Aquí, en una charla que está teniendo con Nicodemo. Fíjense muy bien. Yeshua le contestó. ¿Conocen esa charla, no? De que el que nació de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Miren lo que Yeshua le contesta. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Elohim si no nace de agua y espíritu. Y ese tema de agua y espíritu es un debate para otro día, no es ahora. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Ruach HaKodesh.
Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Y miren lo que le da este ejemplo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puede explicar cómo la persona nace del Espíritu. O sea, lo que dice acá que una persona que nace de nuevo, no hay una explicación técnica ni matemática. Es algo que viene de adentro. Es como ese viento que te sopla y no sabes dónde estaba ni a dónde se fue. Vos ves la planta que se mueve, pero no puedes verle al viento soplar. Claro, ahora tenemos eso, norte-sur, ¿no? Viene norte-sur, pero vos no le ves al viento. Vos ves cosas que se mueven, pero al viento no le ves. Entonces la persona que nace de nuevo, la persona que entendió que el Todopoderoso es su Padre, no sabe cómo, pero su vida cambió. Su vida cambió y quiere hacer las cosas del Padre. Quiere seguir al Padre. Eso está diciendo Yeshua a Nicodemo. Ese es algo que viene de lo alto y empieza a verse en la vida de las personas. Amén. Y por eso clama, Abba, Padre, Padre Santo. Siente desde adentro, Padre apartado, Padre separado. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Elohim por medio de el Mesías. Ya no eres esclavo. ¿Qué hace un esclavo? Obedece. Hoy en día muchas denominaciones predican la gracia, pero ellos se convierten en tutores y celadores. Los pastores se convierten, le dan libertad de los mandamientos, de la palabra, de Yeshua y todo, y se convierten ellos en los celadores. Es lo mismo que estaba pasando con los Gálatas. Tan necios soy. Recibiste el Espíritu por la obra de la ley, por el oír con fe. Ahora van a ser esclavos del sistema, de hombre. Eso le está hablando. Y bueno, continúa el capítulo 4 con el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servía a los que por naturaleza no son dioses. Y esos dioses se trata de líderes, jueces, hombres que te controlan la vida y vos no te das cuenta. Pero ese es un tema para el próximo Shabbat. Vamos a averiguar quiénes son estos hombres que están ahí manejándote sin que vos te des cuenta. Y le llama dioses. Dioses. Quiere decir que tienen un poder oculto que vos no te estás dando cuenta. No se pierdan. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Gálatas. Bendiciones y hasta pronto.